Motriz en Ciudad Juárez gana $2.47 por hora, mientras en Estados Unidos un obrero con la misma especialidad recibe $29 por hora, es decir, 10 veces más. Pero lo más injusto e indignante ha sido la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo. El más reciente reporte del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM afirma que hace 30 años un salario mínimo alcanzaba para comprar 51 kilos de tortilla y ahora solo alcanza para adquirir 6 kilos de tortilla. De acuerdo con los estudios de este centro académico, la pérdida del poder adquisitivo del salario en este periodo neoliberal llega al 80%. De ese tamaño ha sido el empobrecimiento del pueblo durante el periodo neoliberal. Y en forma paralela a esta infame política económica, la corrupción campea con toda impunidad en la administración pública. Nunca antes se había padecido de tanta corrupción como ahora. Nunca en la historia de México. Desde la época de la colonia se había padecido de tanta corrupción. Podrán acusarme de exagerado o extremista, e incluso podrían argumentar que siempre ha sucedido lo mismo, pero la descomunal deshonestidad del periodo neoliberal de 1983 a la fecha supera por mucho lo antes visto y no tiene precedente. En la época posrevolucionaria de los años 30 a los 80 del siglo pasado, los gobernantes no se atrevieron a privatizar las tierras ejidales, los bosques, las playas, los ferrocarriles, las minas, la industria eléctrica, ni mucho menos a enajenar el petróleo. Sin embargo, ahora, en estos aciagos tiempos del neoliberalismo, los gobernantes se han dedicado, como en el porfiriato, a concesionar el territorio, a transferir empresas y bienes públicos, incluso funciones del Estado, a particulares, nacionales y extranjeros. En estos tiempos, el sistema en su conjunto ha operado para la corrupción. La corrupción se ha institucionalizado. No se trata como antes de actos delictivos individuales o de una red de complicidades para hacer negocios al amparo de los cargos públicos. Ahora, la corrupción se ha convertido en la principal función del poder político y el encubrimiento, la impunidad y la complicidad son el principal aglutinante de los grupos que se han sucedido en el ejercicio del gobierno, sean del PRI o sean del PAN. Es lo que yo llamo la mafia del poder. Por eso, nuestra propuesta tiene como principal propósito, que se oiga bien y que se oiga lejos, el principal propósito de nuestra lucha es desterrar la corrupción y la impunidad, cortar de tajo con la corrupción y con la impunidad. Hace relativamente poco, un migrante poblano un hombre mayor en San Quintín, Baja California, se acercó y me dijo: licenciado, así como Juárez separó la Iglesia del Estado, usted
busque, procure, con el apoyo del pueblo, separar al poder económico del poder político. Esta es la nueva reforma. Que el gobierno deje de ser un comité al servicio de una minoría rapaz. Que el gobierno represente a todas y a todos, a pobres y a ricos, a mayorías y minorías, a creyentes y a no creyentes, a pobladores del campo y de la ciudad, a mexicanos de todas las clases sociales, de todas las preferencias sexuales y de todas las culturas. El nuevo gobierno democrático dará el ejemplo en el combate a la corrupción. Los servidores públicos serán mujeres y hombres de inobjetable honestidad. Ninguna persona con antecedentes de enriquecimiento ilícito será invitada a participar en la función pública. Llegar al gobierno no significará la obtención de un privilegio o la oportunidad de hacer negocios al amparo del poder. El gobierno dejará de ser una fábrica de nuevos ricos y cambiará por completo la imagen que el mundo tiene de nuestro país. Además, hay suficientes razones y datos contundentes para sostener que acabar con la corrupción nos permitirá ahorrar cuando menos el 10% del presupuesto público, es decir, más de 500,000 millones de pesos. La fórmula que proponemos consiste en acabar con la corrupción para ahorrar esos 500,000 millones de pesos y también cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno. Se van a terminar los sueldos de 600,000 pesos mensuales para los altos funcionarios públicos. Vamos a bajar los sueldos de los de arriba porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Van a ganar más los maestros, las enfermeras, los médicos, los policías, los soldados, los marinos. Va a aumentar el salario de los trabajadores, va a aumentar el jornal de los campesinos. La fórmula consiste en acabar con la corrupción, acabar con la impunidad, acabar con fueros y privilegios. La primera iniciativa que voy a enviar al Congreso va a consistir en reformar el artículo 108 de la Constitución para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por delitos de corrupción. Se acaba la impunidad, se acaban los privilegios. Desde el 1 de diciembre de este año dispondremos de mayor inversión pública, la cual será utilizada como capital semilla para fomentar la inversión privada y para destinar presupuestos significativos a la educación. Aquí abro un paréntesis para decirle a las maestras, a los maestros que vamos a cumplir el compromiso. Se va a cancelar la mal llamada reforma educativa.
o para que nadie se vaya a espantar, lo voy a decir de otra manera, más suave. Nos vamos a poner de acuerdo con los maestros, con los padres de familia, vamos a elaborar un plan educativo para mejorar la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales de los maestros. Vamos a destinar presupuesto suficiente a la cultura, a la producción, a la creación de empleos. Vamos a destinar presupuesto suficiente para el fomento al campo. Vamos a rescatar al campo y a sus pobladores del abandono en que se encuentra. Va a haber financiamiento para programas de desarrollo regional de largo alcance, para la cobertura de necesidades básicas de la población. El ideal que tenemos, el sueño que tenemos, es que se establezca en el país un estado de bienestar, que el mexicano tenga seguridad, tenga protección, desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba. Vamos a apoyar actividades recreativas, vamos a apoyar el deporte por su importancia, no solo para el disfrute en lo personal, sino también como medicina preventiva. Y el deporte de alto rendimiento, deporte profesional. Vamos a atender de manera especial. Lo primero que se va a hacer es darle la mano a todos los damnificados de los sismos. Vamos a impulsar el desarrollo regional de sur a norte, con la puesta en práctica de proyectos para retener a la población en sus pueblos. Muchos de ustedes vienen del sureste, del centro del país, de otros estados, porque allá no han habido oportunidades y han tenido que salir a buscarse la vida acá, a la frontera. Ahora vamos a iniciar nuestro desarrollo del sur al norte del país, de el Suchiate hasta el Bravo. Vamos a empezar sembrando en el sureste 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. Se van a crear 400,000 empleos en ejidos, en pequeñas propiedades. Vamos también a impulsar mucho el turismo en el Caribe y en la región Maya. Se va a construir un tren rápido, Cancún, Tulum, Calakmul, Palenque, para que se conozca la importancia cultural de nuestro país y de esta manera se impulsen las actividades relacionadas con el turismo. Vamos también a impulsar un proyecto en el istmo de Tehuantepec. Vamos a rehabilitar los puertos de Salina Cruz, que está en el Pacífico, y el puerto de Coatzacoalcos, en el Golfo. Se van a rehabilitar los dos puertos, se va a construir en esa franja que es la más angosta de todo el territorio nacional, se va a construir un tren para carga de contenedores, para unir a los países de Asia con la costa este de Estados Unidos. Y en toda esa franja se va a dar mucho trabajo para que los tabasqueños, chiapanecos, oaxaqueños no tengan que venirse a buscarse la vida acá, sino que tengan trabajo allá en sus pueblos. Vamos a construir 2 pistas
en la base aérea militar de Santa Lucía para resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. Dicho de otra forma y con más claridad, se suspenderá la construcción del nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco. Y con ello ahorraremos más de 200,000 millones de pesos. Este proceso se llevará a cabo con estricto apego a la ley, buscando siempre el acuerdo con las compañías a las cuales se les han adjudicado contratos, garantizando el gobierno el pago a los bonos que se han emitido y protegiendo las inversiones de las AFORES. Es decir, se actuará con legalidad, se dará certidumbre y no se va a permitir la corrupción. Nos estamos comprometiendo a que habrá cobertura de Internet en todo el país y será gratuito el Internet en caminos, en espacios públicos, en escuelas y en hospitales. Para que se tenga una idea, hoy solo el 25% del territorio nacional está comunicado con telefonía móvil. Solo en el 25% del territorio se puede uno comunicar por teléfono celular. El 75% del territorio de México no tiene comunicación. Vamos a resolver este problema. Todo el país va a estar comunicado. Entonces sí, México va a tener comunicación por teléfono y por internet. En todo el país también se fijarán precios de garantía para los productos del campo. Se le va a pagar bien al productor, no como ahora, que el productor tiene que vender barato lo que produce y comprar caro todo lo que necesita. Vamos a pagarle bien a los productores para detener la migración y lograr la autosuficiencia alimentaria. La tendencia la puedo resumir en unas cuantas palabras. La política que se va a seguir será fortalecer el mercado interno, es decir, la economía nacional, y se va a producir en México lo que consumimos. También se impulsará la industria de la construcción para que haya empleos. Se ejecutarán las obras públicas necesarias como caminos. Vamos a pavimentar de concreto los 300 caminos de Oaxaca para comunicar a cabeceras municipales. Ese estado tiene 570 municipios y hay 300 municipios que tienen caminos de terracería. Van a ser pavimentados y no se va a hacer con maquinaria, se va a hacer con el uso intensivo de mano de obra para que la inversión quede en las comunidades, se paguen buenos salarios y al mismo tiempo se hagan estas obras que son en beneficio de los pueblos, de las comunidades. Así también vamos a construir hospitales, escuelas, vivienda, la introducción de servicios, el programa de transición de energías limpias y vamos a cuidar nuestro medio ambiente. El nuevo gobierno buscará la modernidad, pero desde abajo y para todos. Habrá un crecimiento económico horizontal, es decir, en todo el país, no solo en pequeños islotes, como ha venido sucediendo en los últimos 30 años. Fomentaremos el desarrollo aquí en la frontera, a lo largo de los 3.185 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Aquí
se creará a lo largo de los 3.000 kilómetros de frontera una zona libre o franca para promover la inversión, el desarrollo productivo y tecnológico, así como la creación de empleos. Esta será, aquí en la frontera, será la última cortina para retener a los mexicanos y que no se vean en la necesidad de pasar al otro lado, que no se vean en la necesidad de ir a buscarse la vida al otro lado de la frontera. Aquí, en esta franja de 3.000 kilómetros por 20, 30 kilómetros de ancho, de manera puntual, lo expreso así. 1, se van a recorrer las aduanas hacia el sur, tierra adentro, de 20 a 30 kilómetros de la línea divisoria. Vamos a correr nuestras aduanas. 2, en la zona libre o franca, los más de 3.000 kilómetros de largo por 30 de ancho, se reducirá el impuesto sobre la renta a 20%. 3, el impuesto al valor agregado, el IVA, será de 8%. La mitad de lo que se cobra en la actualidad. Qué bueno que ya nos están copiando. Especialmente en las ciudades fronterizas de México se aplicará la misma tasa impositiva que en el lado estadounidense, es decir, en California cobran 8.5% de IVA, en Arizona 8.2%, en Nuevo México 7.5%, aquí en la frontera con Texas 8.2%. 4, se reducirán impuestos especiales a la producción y servicios para establecer tarifas y precios de gasolina y diésel y electricidad iguales a los de Estados Unidos. 5, desde el 1 de enero del año próximo, 2019, en toda la zona libre de la franja fronteriza, se aumentará el salario mínimo a cuando menos el doble de lo estipulado en la actualidad. Se trata de un asunto de justicia y sin riesgos de inflación, porque habrá, como lo hemos dicho, reducción de impuestos y de precios de energía, de tal manera que al subir el salario y bajar otros precios, el nivel general de precios quedará igual o incluso podría bajar. No es aumentar el salario sin tomar en consideración otros factores. Vamos a bajar los impuestos para que se aumente el salario y se reactive la economía en la franja fronteriza. 6, en todas las ciudades de esta zona libre fronteriza se llevará a cabo un plan de desarrollo urbano integral que incluirá el ordenamiento del uso del suelo. Se van a escriturar predios. Mucha gente está viviendo en sus casas desde hace mucho tiempo y no tienen papeles porque el gobierno no se ha decidido a regularizar su situación. Vamos a entregar escrituras públicas a todos los que no tienen ahora estos papeles. Se va a introducir agua potable, drenaje, pavimentación de calles. Va a haber construcción de vivienda, guarderías, unidades deportivas, espacios culturales, escuelas, hospitales y obras y servicios. Añado que en todo el país, y desde luego aquí en Ciudad Juárez, desde finales de este año, iniciará el programa
de los jóvenes, jóvenes construyendo el futuro. A todos los jóvenes se les va a garantizar el derecho al estudio y el derecho al trabajo. También hago el compromiso de que a finales de este año aumentará al doble la pensión a los adultos mayores. Y agrego, todos los discapacitados pobres tendrán también el derecho a una pensión, igual que la de los adultos mayores. Amigas y amigos, no vamos a descartar la posibilidad de convencer a Donald Trump de su equivocada política exterior y en particular de su despectiva actitud contra los mexicanos. Vamos a ser muy respetuosos del gobierno de Estados Unidos, pero vamos a exigir también respeto a los mexicanos. Ni México ni su pueblo va a ser piñata de ningún gobierno extranjero. Estamos dispuestos, en aras de una buena relación de amistad, estamos dispuestos a poner sobre la mesa, en su momento, nuestro programa de desarrollo para impulsar el crecimiento, generar empleos y garantizar el bienestar, y así enfrentar de manera conjunta las causas que originan la migración, la inseguridad y la violencia. Reiteramos, que se oiga bien, que se oiga lejos, no es con muros ni con el uso de la fuerza como se resuelven los problemas sociales y los asuntos de seguridad. Esos problemas se resuelven con desarrollo y bienestar. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. También expreso con toda claridad que no estamos en contra del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, consideramos que sería conveniente que la firma de los nuevos acuerdos se realizara luego de las elecciones presidenciales del 1 de julio, para que haya equidad y se busquen consensos, no afectar a sectores productivos de México e incluir en esos acuerdos asuntos importantes como la definición de salarios y el tema migratorio. El nuevo gobierno democrático mantendrá siempre una actitud respetuosa hacia el gobierno de Estados Unidos, pero haremos valer nuestra autoridad soberana. Defenderemos el derecho de nuestros connacionales a ganarse la vida en cualquier lugar del mundo con su trabajo honrado.